os tenéis que dejar, es como si fuera una especie de narración o un cuento, o sea, que os tenéis que dejar llevar. Es como, en realidad, un proyecto de arquitectura que he definido por 6 parámetros, o 6 documentos que nosotros decidimos en un momento determinado decir que corresponden al mismo proyecto. O sea, que un proyecto, por un diagrama, unos programas, una materialidad, una planta o una sección y un detalle constructivo, pues nosotros en realidad con esto definimos un objeto arquitectónico, ¿no? Una obra de arte. Si tenemos estos parámetros. Entonces, lo que nosotros os proponemos en esta conferencia que nosotros vamos a hacer es que a través de la, no sé, de la apropiación, como decíamos al final de la clase de ayer, de la lectura que cada uno hace de estos 6 documentos, puede llegar en realidad a construir un proyecto de arquitectura que existe y es real, y los 6 documentos que nosotros elegimos, aunque pertenezcan a otra obra de arquitectura, en el momento en el cual los convertimos en 6 piezas de un solo edificio, aparece una obra de arquitectura como nueva y distinta, específica. Si nosotros vamos a ver 6 documentos de arquitectura que alguno de vosotros, por ejemplo, esta cuestión de este diagrama, puede pensar, pues si este diagrama ya lo conozco, ¿no? Pero este es un diagrama que no es ese. Este es el diagrama de este proyecto de arquitectura que os vamos a contar hoy, ¿no? Alguien podría pensar, pues esto se parece mucho a alguien que nos contó, seguramente, en composición, ¿no? De los clústeres de un arquitecto que no sé cómo se llama, un arquitecto inglés, así. No sé, bueno, es que todos los arquitectos ingleses están casados, excepto los que no están casados. Bueno, pues este es uno de los que está casado, de los que no está casado. Pero en realidad este es el diagrama de este proyecto que os queremos contar, ¿no? Un diagrama, ¿no? ¿Qué nos está contando? Como este diagrama, ¿no? Pues uno puede ver como una estructura, como un diagrama, ¿no? De unas piezas que tienen un determinado orden en distintas escalas y cómo se van aglutinando, ¿no? ¿De qué va hablando este diagrama? Como diagrama, ¿no? De aglutinación, como de, ¿no? No sé muy bien todavía si en realidad se refiere a una condición física o a una condición como programática, ¿no? De cómo se aglutinan unas determinadas condiciones de programa o unas condiciones... a lo mejor están hablando de tiempo, de los tiempos, de unos tiempos respecto de un programa, de influencia de unos tiempos respecto de unos programas, y no están hablando como de una condición de espacio, ¿no? Aquí lo vemos cuando en el fondo perdemos la referencia de lo que los aglutina y solamente vemos las condiciones de las dos piezas, ¿no? Podría ser también, bueno, sí. No, vamos a ver, es decir, en realidad, siguiendo con el discurso, nosotros podemos ver cualquier situación o podemos tener cualquier experiencia y como somos arquitectos lo que tenemos que pretender es convertirla en condiciones arquitectónicas. Y esta clase va exactamente de eso. ¿Cómo convertimos en condiciones arquitectónicas situaciones que tienen que ver con un diagrama, situaciones que tienen que ver con el programa, situaciones que tienen que ver con una materialidad, incluso con una planta, ¿no? O una sección o un detalle constructivo? Una planta, por ser planta, no es una condición arquitectónica. Nosotros somos los que implementamos la condición arquitectónica a través de cómo interpretamos esa figura como una condición arquitectónica. Entonces, todos los ingleses son hijos de Smith, por eso la mayoría de ellos se llaman Smithson, ¿no? Claro, pues es normal que si eres un inglés pues sea Smithson, pero porque son los hijos de Smith. De hecho, Pérez es el hijo de Pérez, ¿no? Y González es el hijo de Gonzalo, y Fernández es el hijo de Fernando. Es decir, aquí somos iguales, somos exactamente iguales, pero estos son, como son ingleses, se llaman Smithson. ¿Cómo leemos nosotros una condición diagramática? ¿Cómo es esta? La podemos leer, como decía Federico, la podemos leer desde un proceso de aglutinación. También lo podemos leer esta condición como un proceso de sedimentación, ¿no? O un proceso de cómo se van ordenando unas piezas que son el resultado de unas fuerzas exteriores que las van apretando unas sobre ellas, como pueden ser los cantos rodados de un río, ¿no?
se organizan por tamaño, se organizan por geometrías. Al final todas las geometrías acaban siendo de las mismas familias porque la erosión acaba produciéndolas, ¿no? Bueno, pues estaríamos hablando de un proceso, pues eso, como decía Federico, de aglutinación. En el siguiente documento, una vez hecho esa lectura, ¿no? Aglutinación es una condición arquitectónica. Una vez hecha la lectura de aglutinación, es decir, queremos un proyecto que sea el resultado de aglutinar algo, ¿no? Tenemos una lectura en la cual han desaparecido los círculos, si veis que sería como la cáscara, como la geometría en la que están encerrados cada uno de esos personajes, y lo que acabamos viendo en la estructura. O podemos entender, yo entiendo que lo que acabo viendo ahí es cómo se ordena la estructura en un proceso de aglutinación. Se ordena alrededor de elementos que son independientes, que van resistiéndose a través de unas fuerzas que les van apretando como desde fuera, ¿no? Son cruces. Pero tú, por ejemplo, ¿qué escala piensas que tiene? El diagrama no tiene escala, pero en realidad ¿qué está midiendo? ¿Está midiendo centímetros o está midiendo kilómetros? No, está bastante pequeño. Yo cada una de esas piezas sería una persona prácticamente. Quiere decir que ya en realidad estoy viendo de un espacio no muy grande, ahí puede haber como unas 50 personas, ¿no? 50 personas entran en un espacio de unos 80 metros cuadrados, ¿no? 80 o 90 metros cuadrados. Estoy hablando ya de una escala pequeña, ¿no? En el cual... Sí, hay como unas 65 personas. Sí, en el cual hay unas fuerzas perimetrales que les están presionando, ¿no? Eso es como la primera lectura para convertir ese diagrama en una condición arquitectónica, ¿no? Hay una espacialidad que responde a la ocupación de una superficie o de un volumen, ¿no? Por unas 65 personas que se están aglutinando porque hay una fuerza perimetral que las está sometiendo. Y son personas porque el orden estructural es el mismo en todas. Entonces, pues lo más fácil es que sean personas. Podríamos decir perros. Podríamos decir perros. Sería un programa deudor de perros. Pero ¿tú ves aquí perros o ves otros? Yo estoy viendo intensidades lumínicas, fíjate. O sea, estoy viendo como incluso intensidades lumínicas, incluso colores de... ¿no? ¿Incluso colores? Sí, por los giros cambian los colores de las... O sea que es una planta de... ¿Y entonces qué tamaño tiene esta planta? Puedes tener el mismo tamaño que... Yo creo que tiene el mismo tamaño relacionado con personas de las que estaba hablando Pedro, pero eso es bastante bonito, ¿eh? Entonces las luces, o sea, es un plano de iluminación, ¿no? Y las inclinaciones nos van marcando ¿no? Unas ciertas temperaturas de color o ciertas tonalidades de color. Lo que tú nos quieres decir es que por aquí hay mucha más iluminación, claro. Por aquí, es decir, que podríamos ubicar los puntos donde está entrando la luminosidad dentro de ese espacio. Yo creo que es más eso, pero podría ser la ocupación, también. Lo que pasa es que yo, no sé, es que he visto la leyenda, el diagrama he visto la leyenda antes, en el PowerPoint cuando lo he revisado, y lo he visto y... o sea, podría ser... jugando como con ventaja ya ponías el diagrama yo he visto la leyenda. Y intensidades lumínicas. Sí, claro. Bueno, yo estoy contigo, ¿eh? A mí la verdad es que me han salido todos ojos, porque yo más de un grupo de personas no veía, pero ahora es verdad que las veo como iluminadas. Iluminadas podía ser. También podía tener que ver con el programa, ¿no? Yo creo que vamos a pasar, a ver si nos da... Vamos a pasar como al siguiente, porque yo creo que la escala de esto es muchísimo mayor, ¿eh? Yo la verdad es que estaba viendo en realidad casi tamaño de edificios en cada uno de ellos, ¿no? Pero vamos a ver el programa, ¿no? ¿Qué es un programa? ¿No? Bueno, pues un programa, según lo que estamos todos viendo hasta aquí, al final es esto, como un museo, joder, pero no, eso no es un programa. Un programa es una concentración de actividades. Esto es un programa y puede pertenecer a cualquier programa, a cualquier uso, ¿no? Vamos a darle algunos usos, ¿no? Como almacenamiento residual, circulación, descanso, actividad, ¿no? Verde, yo creo que el verde siempre es un programa verde que funciona bastante bien. Y el azul es cielo, o agua. Sí, el espacio exterior y el rojo, ¿sabes? Pues
pues no sé, ahí ya podemos tener ciertas divergencias entre unas ideologías y otras, ¿no? Pero alguien podría poner como, ¿no? Estático, dinámico, intermedio, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos dando en esta situación como una característica de cada una de estas bandas, el programa, cualquier programa, puede empezar a funcionar. Yo diría más, fíjate, relacionado con el curso, podrían ser mis 6 objetos, mis 6 programas. Zapato, plato, auricular, cable, cuerda, los objetos que nos tocaron y que en realidad luego son estancia, verde, agua, el azul, ¿no? Esto está clarísimo. Movimiento en naranja, por ejemplo, estancia de... o sea, una ocupación estática, por ejemplo, el verde podría ser el verde claro, o no, o podría ser el pantone de las luces anteriores, que también podría ser. Yo, fíjate, lo veo de dos formas diferentes. Una de una forma muy convencional, en el cual, en realidad, el programa es un uso que está sectorizado democráticamente. Y otra que me interesa más, en el cual el programa es el resultado de la hibridación de unos programas que permanecen cada uno de ellos inalterable, con un tanto por ciento de implementación dentro del resultado final. Con lo cual, en realidad, cada uno de los programas podrían ser estos que hemos dicho, pero cada uno de los programas podría ser tan diferente al siguiente, respetando la condición del color, que lo hiciera casi impermeable. Y que el resultado de nuestro proyecto programático sería generar un edificio en el cual hubiera 8 programas incompatibles que se están produciendo en tiempo real en un mismo espacio. ¿Quién era? Con las condiciones del diagrama que hemos visto antes, ¿no? Entonces, habría que detectar en este diagrama cuáles son cada uno de esos 8 programas que se está produciendo de una forma temporal. Es que esto que De estas situaciones, pero cómo se circula a lo largo de toda esta condición, ¿no? La planta se ha producido por una aglutinación, pero parece que tiene una condición planimétrica, pero la circulación no la tiene que dar el dibujo de la sección que corresponde a este proyecto, ¿no? Y este es el dibujo de la sección que corresponde a este proyecto. será una sección desplegada de todas las circulaciones, de esas aglutinaciones que están pegadas a esos cúrculos principales. Vamos para atrás, entonces vamos a ver por dónde hacemos la sección. ¿Sería esta? Como esta misma, vamos, que ¿no? A ver. Yo creo que, fíjate, esta es una sección que nace del diagrama, ¿no? Porque además no hay más que verlo. En realidad, cada una de estas piezas tienen que ver con las condiciones diagramáticas, unas serán más altas, a ver, unas serán más altas, otras serán más bajas, otras serán muchísimo más bajas, unas serán más estrechas y más altas, y otras serán más anchas y más bajas, ¿no? Con lo cual, esa ley la cumplimos. Para que se produzca la comunicación, es decir, la circulación entre todas ellas, pueden pertenecer todas esas piezas a un mismo nivel o pueden estar en diferentes niveles. De tal forma que nosotros podemos recorrer un espacio homogéneo, es decir, un espacio que está en el mismo nivel, a través de situaciones de rampas que van conduciéndonos y que solo la diferencia de nivel espacial, de volumen espacial, es el que va cualificando los diferentes espacios. De tal forma que si contamos el número de plataformas que hay ahí, veremos que son el mismo número de programas Que hay, ¿no? Con lo cual, en realidad, estamos volviendo otra vez a cumplir que la sección tiene que ver tanto en su recorrido espacial y en su jerarquía espacial como en su desarrollo con la relación democrática del programa. Con la relación... 8 niveles, ¿eh? 8 niveles. 8 niveles, si es que hay que contar, si es que se ven. O sea, vamos a recapitular, porque en realidad por ahora tenemos 2 proyectos, ¿eh? No sé si los estáis viendo, no los estáis viendo, pero yo estoy viendo. Tenemos un proyecto que tiene, ¿no? En esta planta, tiene una dimensión
como de 65 personas, con donde esto está organizado según ese diagrama con unas condiciones lumínicas. Esto tiene una condición lumínica, esto tiene otra condición lumínica, esto tiene otra, esto tiene otra, este 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 tiene otra, que tiene una compacidad alta, ¿no? Que lo vamos a ver en esta condición ¿no? de un edificio que tiene esta materialidad entre vidrio, hormigón, etcétera, que tiene esta rugosidad que corresponde a la rugosidad que estamos viendo aquí, pero es una rugosidad que todavía no sabemos si es real o es aparente, ¿no? Y que tiene esta condición de la sección donde todos estos espacios que nosotros vamos viendo van teniendo una distinta altura, y como también tienen una distinta altura van a tener una distinta condición lumínica. Esta es una condición lumínica, esta es otra condición lumínica, esta es otra condición lumínica, etcétera, etcétera, ¿no? Que son las que vamos viendo. Y tenemos otra situación en donde esto tiene una escala como de espacio público. Pasa, donde en realidad esta planta ya no correspondería a un edificio, sino que estas situaciones, pasa, a la imagen esta, correspondería a esta que estamos viendo. ¿Sabes? Y esto, pasa, sería esto. ¿No? Y esto, esa sección, sería la sección toda esta, pasa, toda esta sección de esto que está pasando aquí. sí. De este nivel, de este otro nivel, de este nivel, de este y de lo que va abajo. O sea, Sí. tenemos aquí dos proyectos. ¿Los estáis viendo o os habéis quedado en algún momento? ¿Los veis o no los veis? Bueno. El que no lo vea que lo diga, porque Sí, se lo hombre, explicamos. porque se lo explicamos. Un momento. Vamos a pasar como a la última pieza, ¿no? El detalle. El detalle constructivo. Es un mix. Joder, sí. Claro, es que este detalle constructivo, ¿a qué escala está? O sea, ¿qué tamaño tiene esto? Pues yo creo que eso tiene unos 16 metros de altura. 16 metros de altura. O sea que es lo que estaba viendo Eva, ¿no? El vidrio este Exacto. serigrafiado que cierra la pared, que es el que está generando en la planta, es este vidrio. Sí, sí, sí. Porque de hecho, además, fíjate, tiene ahí una 16 rotulita. metros, ¿no? Sí. Tiene una rotulita aquí, que nos explica que esto es el detalle de arriba, el encuentro con la cubierta y el encuentro con el suelo. ¿De qué tipo de fachada o de cerramiento nos está hablando? Un detalle que solo se fija en el encuentro con arriba y en una fachada homogénea, en el cual solo hay dos detalles, el remate superior y el remate inferior. Si vemos este remate, a ver, el remate constructivo, si vemos el remate superior, en realidad el remate superior es bastante parecido a esta pieza, ¿no? Es un remate que acaba ortogonalmente, ¿no? Es decir, el material llega justo hasta arriba. No hay espacio, no hay lenguaje en cuanto al remate. Y si lo vemos con el de abajo, pues se reproduce de la misma diferencia, ¿no? El edificio parece que como que se clava dentro del suelo, ¿no? Siguiendo esta misma... Bueno, tiene esta cosa fascinante que en realidad el vidrio llega aquí, que lo estamos viendo en esta pieza, y sin embargo arriba necesita esta franja, Claro. pasa al detalle, que es ese ancho. Claro. Pasa nada, espera. Pero porque yo tengo mis dudas, porque yo en realidad estoy pensando que esto mide como 1,05. ¿Sabes? Esto es 1,05. O sea, esto es una barandilla con el pasamanos y el vidrio. Claro. Ah, bueno, es que es la barandilla, ¿no? Claro. A ver, mira, pasa al material. Es la barandilla que va por aquí, por el recorrido este, ¿no? Sí, no sé, es que a lo mejor es esta, es decir, esta puerta y tienes esta, mira el trozo, y aquí llega el limpio, y aquí lo vamos viendo. Que es justo el desarrollo de la barandilla que se ve en la sección. Claro, joder, es que Esta. esta es la barandilla. Entonces, esta sección es la sección de la barandilla. De la barandilla. Joder, acojonante, qué bonita barandilla. O sea, si me refieres esta barandilla. Y por eso tiene un Pues roto esta en barandilla el... es acojonante. Sí, sí. Mira, pasa y por eso tiene el roto este de aquí, Claro, para... porque en esta dimensión va Es variando. la que va a variar, claro.
pone otra de las secciones. Es que me gusta mucho esta barandilla. Joder, esta barandilla es cojonante. Es que tú eres un romántico. ¿Sí? No, porque pensamos que la barandilla tiene que, ¿sabes? Tiene que tener siempre la misma posición, como si tú tuvieras que estar como siguiendo, como... Y en realidad, claro, la barandilla podría tener, ¿sabes? Un recorrido, ¿sabes? Que decir, la barandilla no es una situación en realidad mucho más flexible de la que nosotros pensamos. Parece que tiene que estar a 1,05 como agarrándonos ahí. No. O sea... No sé. Es una barandilla mucho más coreográfica, ¿no? Sí. Claro, es más pública, es más de la escala del espacio público que corresponde. Entonces, más democrática también, ¿no? Que hablaba... Entonces, yo ahora me pregunto, si estos 5 elementos, si estas 5 figuras, si estas 5 imágenes, o 6 imágenes, son de un mismo proyecto de arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque no somos tontos y nos damos cuenta que por mucho discurso que nosotros tres tengamos y una capacidad de convencimiento enorme, más el poder de ser profesor y obligar a que todo el mundo se acaba creyendo lo que nosotros queremos, ¿qué es lo que tienen? Pues ¿sabéis lo que tienen? Que son las 6 partes de un mismo proyecto y que la única diferencia es el tiempo en el que están cada una. ¿No? Entonces, nosotros vamos produciendo proyectos y vamos añadiendo condiciones arquitectónicas a un proyecto en distintos tiempos. Y no por ello los elementos de cada uno y las decisiones que vamos tomando en el proceso del proyecto tienen que ser independientes del proyecto. Entonces la barandilla, esa barandilla puede ser barandilla o puede ser un detalle constructivo del edificio. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y nosotros somos capaces de construir o el objeto edificio compacto o el objeto paisaje alrededor del edificio a través de los mismos elementos que nos sirven para proyectar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una sección puede ser una sección o puede ser una barandilla. Pero en un momento, en un tiempo concreto será barandilla y en otro tiempo se puede haber convertido en sección. Tenemos que tener esa libertad en el proceso, que eso tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Y es como vosotros tenéis que ver vuestros dibujos ahora mismo. Si vuestros dibujos ahora mismo pueden ser barandillas o pueden ser secciones. Pueden ser diagramas o pueden ser plantas. Pueden ser materiales o pueden ser imágenes de edificios, ¿no? Pueden ser plantas o pueden ser organizaciones. Entonces, no tienen, es decir, una planta la podemos leer como una organización. Un programa lo podemos leer como un diagrama. Un diagrama lo podemos leer como una planta. Una sección lo podemos leer como un material. Y un material la podemos leer como un detalle constructivo. Entonces, tenemos que tener la vista lo suficientemente avispada para tomar decisiones sin ansiedad. Si estamos produciendo cosas, no tienen por qué tener ahora mismo la lectura. A lo mejor mañana la tienen en el momento que establezcamos otra condición que todavía nos falta para que estas dos piezas, que parece que son incapaces de casar, empiecen a ordenarse ellas mismas. Este ejercicio que hemos estado haciendo ahora, con vosotros, no difiere en nada de lo que os estamos pidiendo durante el cuatrimestre. Que es, tienes unos objetos, tienes un lugar, tienes un documento, un rastro, que es una planta arquitectónica, tienes unas negociaciones, tienes unas maquetas que han aparecido en tu solar, tienes un programa como de uso del suelo intensivo y extensivo, que podría ser exactamente el diagrama de programa que teníamos arriba. O sea, no difiere para nada, o sea, es exactamente lo mismo. Lo único que tenéis que hacer es que, decía ayer Guillermo, lo más difícil es ponerlo todo en relación y que todo case. Pues es que eso es simplemente que mires con ojos intencionados e interesados a los documentos que tienes encima de la mesa y que apliques distintos tiempos, que es lo que decía Pedro también, que muchos de ellos no van a estar relacionados hasta que el tiempo no les haya llegado, o sea, y a lo mejor para que esa relación exista necesita de un tercero que aparezca para que se produzca.
Y ese tercero puede ser cualquier cosa. La película que has visto el fin de semana pasado, que tiene una escenografía que te encaja y que te fascina y que te obsesiona y que se incorpora en el proyecto y que de repente funciona como dispositivo, como bisagra entre dos documentos que ya tienes sobre la mesa. O sea, que esa mirada interesada para mirar un documento como un detalle a 1,20 o un detalle o una sección a 1,200, pues está en vuestra mano. O sea, que es una libertad, es una mirada interesada en todo momento, en el buen sentido de la palabra, interesada para con vuestro proyecto. ¿No? Sí, es un catalizador. Vamos a ver el siguiente. Diagrama. Entonces el diagrama, ¿no? Este es el programa, este es el material, este es el diagnóstico. Claro, entonces, joder, ¿qué maqueta es esta? Todos hemos visto como esta maqueta, ¿no? Que en realidad entendemos que corresponde a una cuestión, pero, ¿no? Es decir, la primera que hemos pasado, ¿no? Pero ahora, en realidad, vamos como a ver qué tamaño tiene esto. Es decir, al final, las dimensiones nos las va a dar, ¿no? Esta es como la sección que veremos, no sé, bueno, no, la sección es esta. Pasa la primera, ¿no? ¿Qué tamaño tiene esta como este edificio? Esta presentación tiene una condición más pornográfica, ¿no? Sí, ya pornográfica, que es que os presentamos objetos que son de diferentes proyectos, que ya todos los conocemos, de diferentes obras, y nosotros vamos a ser capaces de unirlos, todos ellos en un mismo proyecto, ¿no? Y ponerle un nombre al proyecto. Entonces, ¿qué tamaño tiene esta maqueta? ¿Sabe alguien el tamaño que tiene esta maqueta? ¿Cuánto? Venga, Manuel. Un poco de ahí atrás, más o menos 1,5 metros. Bueno, pues tiene 4 metros. Esta maqueta tenía 4 metros de altura, ¿no? Esta maqueta tenía 4 metros de altura. En realidad, ¿de qué nos está hablando esta maqueta? ¿No? Para nuestro proyecto, para entender nuestro proyecto. No está hablando del proyecto, que era respecto de la planta, esta sección, vamos a ver si vemos la sección, esta, que son toda la cantidad de circulaciones que se van produciendo, que además no son como continuas en este, ¿no? Y la planta tiene el mismo hecho, ¿no? Es decir, la cantidad de diferentes como escaleras que se van produciendo, ¿no? Ahí que tiene unos ascensores, aquí tiene otra escalera, ¿no? Que se van produciendo independientemente de la dirección vertical de cada una de ellas, ¿no? Y eso tiene que ver también con la sección. Por eso la sección nos marca muchas escaleras dentro de un espacio que aparentemente es un espacio como continuo. Fijaros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 escaleras, ¿no? Si contáramos en la planta seguro que son el mismo número de escaleras, ¿no? O sea que en realidad, haciendo como el resumen del edificio, tenemos como un edificio que corresponde como a estos programas que están organizados en un edificio público que tiene como un aparcamiento en un punto determinado, y que ese aparcamiento te va a dar acceso a todos los programas que están pasando aquí, ¿no? Este programa te va dando acceso a todos los programas que están pasando ahí, por eso esas escaleras están colocadas en ese punto. Ese ancho de ese programa accede como a un edificio que tiene una condición de diferentes niveles que se van a ir produciendo como por estas alturas, que en realidad ya las hemos visto al principio cuando hemos visto la maqueta como inicial, en esa condición de cada uno de los niveles de los ramplas que se vayan estableciendo, que estos programas en realidad corresponden a un programa público pero que está organizado según una condición de los decibelios producidos, que los vamos a organizar para que los que tengan más decibelios se aglutinen en un sitio y respecto de los otros. Eso significa en la sección, lo vamos a ir notando en las alturas que se van a ir produciendo, unos decibelios que tienen unas alturas parecidas, otros decibelios que tienen otras alturas parecidas, una situación similar, que lo vamos a forrar con una estructura de una doble piel de vidrio, ¿no? Una doble piel de vidrio con una estructura resistente atirantada
con unas piezas de acero inoxidable que van colgando y que van generando toda esta retícula, porque el vidrio va al interior, es decir, que esta pieza solamente es estructural, porque ¿no? Vamos a ver el detalle otra vez, al interior es donde vamos produciendo los cerramientos, ¿no? Los vamos viendo, ¿no? Joder, y que ya está, es que ya está, o sea, que en realidad en cuanto a estos documentos los dibujas con la misma mano, con esta ley, aparece un proyecto. Entonces, lo que hace que el proceso de apropiación sea efectivo es que vosotros redibujéis la lectura que se hace de cada uno de estos documentos con vuestro mismo sistema, para que el redibujo de esta pieza, el dibujo de esta y de esta, con la misma mano y con las mismas leyes significantes, hacen que tengan coherencia y que empiecen a dialogar y construir una unidad como lógica y congruente entre todas ellas. Y esto es importante porque en realidad ese redibujado no es un pasar al limpio. O sea, en ese hecho de volver a dibujar y que todo pase por una mano, hay un momento de toma de decisiones que empieza a relacionar de una forma mucho más evidente todos los documentos entre sí. O sea, no hay solo un lenguaje gráfico que unifica, sino que se empiezan a tomar decisiones sobre los documentos existentes. O sea, que no es un delineante el que nos hace falta, es un arquitecto que toma decisiones y empieza a relacionar distintos documentos y hechos arquitectónicos para que juntos se entrelacen y configuren un proyecto global. Porque en ese sentido yo creo que es muy importante esto que decíamos de volver a mirar o a interpretar, ¿no? Los dibujos a través de una sola mano, porque en esa reinterpretación hay algo que precipita y que es vuestro. Es una decisión sobre el documento en sí. Vamos a ponernos al final de todo, Natalia. Si nosotros empezamos desde el final al principio siguiendo este discurso, nosotros tenemos un edificio, que es el proyecto que nosotros queremos hacer, en el que a nivel materialidad, ¿no? Y a nivel materialidad tiene una gran grosor, ¿no? Lo queremos hacer así. Tenemos, o esa es la intuición o la fantasía que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Nosotros nos han encargado un proyecto y nosotros tenemos una idea de que tiene que haber una gran masa de construida, ¿no? Aunque sea muy ligera, en el exterior de nuestro edificio. Vamos a ir al anterior. Esa masa construida en el interior del edificio está en nuestra fachada y es una masa homogénea. Esa masa homogénea, en función de la visibilidad, de la perspectiva y de la relación que establezca el observador con nuestro edificio, va a ser diferente. Entonces ya nos está dando idea de cómo tenemos que tratar esa masa. Esa masa no es una masa totalmente homogénea, es una masa que tiene un juego interior de tal forma que va a marcar el nivel perspectivo. En nuestra sección, en la sección de nuestro edificio, esa masa tiene que ver con todo un frente, ¿no? Con el frente como importante de nuestro edificio, ¿no? Es decir, la imagen como trascendente de nuestro edificio tiene un grosor, ¿no? La dotaremos, ahora sí, la dotaremos de un programa. ¿Qué programa puede ser? Pues un programa que verdaderamente sea capaz de absorber toda una condición humana. Una condición humana puede ser una condición de ruido, puede ser una condición de contaminación, pero también puede ser una condición de publicidad o de privacidad, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que decir. En ese redibujado que nosotros estamos haciendo de todos los documentos, ese es justo lo que nosotros implementamos en el momento que empezamos a dibujar estos documentos desde nuestra propia mano. Seguimos. Esa condición a lo mejor es exclusivamente infraestructural, ¿no? Tiene una condición infraestructural. ¿Infraestructural de qué tipo? Infraestructural desde un punto de vista energético o desde un punto de vista normativo, ¿vale? Entonces esa la estamos trasladando siempre al borde de nuestra pieza y la hemos dotado de un detalle constructivo, la hemos dotado de un lenguaje arquitectónico, la hemos dotado
lo hemos situado en la sección, le hemos dado un nombre programático y la estamos situando dentro de nuestra planta, ¿no? Esa pieza puede pertenecer al sistema de funcionamiento de nuestro edificio, que sería, por ejemplo, las circulaciones, no a través de que se producen ahí las circulaciones, sino que son situaciones que tienen que ver con el hecho interior del propio edificio, que es una circulación como continua, ¿no? Continua no tiene que ver solo en un plano horizontal, continua tiene que ver en que nosotros no subimos escalones, sino que nos metemos en un bucle y vamos recorriendo nuestro edificio dentro de un espacio totalmente isótropo. Entonces hay una pieza grande que nos separa del exterior, ¿no? Que nos aísla del exterior, y nosotros estamos metidos dentro de esto. Y en la maqueta lo acabamos construyendo. Esta es toda nuestra pieza, es decir, desde un hecho constructivo que hemos empezado al final, desde el detalle, acabamos construyendo nuestro proyecto, y desde el tema de las circulaciones acabamos generando todo un espacio que va recorriendo. Probablemente en esta maqueta lo único que falte sean cómo tenemos que generar de un modo arquitectónico una circulación en bucle que recorra todo un espacio que es programáticamente homogéneo, ¿no? Pero el proyecto lo tenemos hecho. Es decir, el proyecto no es ni la Biblioteca de Francia, ni el garaje de Bennikov, ni la mediateca de Sendai, ni el diagrama de los MRDV, ni la casa de Tristan Tzara de Adoblos, ni el edificio este de Asís Cabrero, esto es de Can de Filadelfia. El de Can, exactamente, de Can en Filadelfia, o de el detalle constructivo de Peter Zumthor, ¿no? Es Peter Zumthor, ¿no? En Suiza. Quiere decir, nosotros con esto, nosotros podemos tener la capacidad de coger diferentes documentos de diferentes proyectos y a través de la capacidad que tenemos de redibujarlos y de dotarlos de una condición nuestra, convertirlos en un proyecto. En realidad este es el interés de este sistema, porque vosotros podáis practicar esta situación. El interés del programa docente sobre el que estáis trabajando es precisamente obligaros a liberaros de esa condición como lineal de ir produciendo un proyecto que nace de nuestra cabeza y que lo educamos como si fuéramos padres y que lo vamos como ordenando y civilizando hasta que, como nuestros abuelos, nos ven ya crecidos. Con el proyecto terminado. Pero que en realidad, o sea, si es que muchas veces los discursos que se montan como para justificar ciertas decisiones arquitectónicas son impostados, o sea, son a posteriori. O sea, Álvaro Aalto hacía los croquis, estos croquis maravillosos que hemos visto, los hacía muchas veces sobre fotos de la obra ya construida. Y a nosotros nos lo venden como si fuera una inspiración de un maestro que estaba ahí como una visión, ¿no? Tengo una visión así, totalmente de secta, ¿no? Y se arranca la mano y no puede parar de dibujar hasta que termina el croquis. Y luego justo es clavado al edificio, ¿no? Y dices, joder, es que qué tío, ¿no? Tenía el render ya en la cabeza antes de construirlo. Pues no, y muchas veces intentamos justificar muchas decisiones que en realidad no tienen por qué justificarse, simplemente precipitan eso en un hecho arquitectónico que es tu propuesta a algunas preguntas que te han hecho, que ni siquiera tiene que ser la respuesta más adecuada, porque a mí esta definición de que el arquitecto soluciona problemas me parece que es escasa, porque vamos, igual que el médico no solo cura, hace otras cosas, a veces te enfermas, ¿no? Y sigue siendo médico, ¿no? O escribe artículos y nadie cuestiona que por escribir artículos en la revista Science deje de ser médico o deje de ser menos médico, a lo mejor no cura. O sea, que yo creo que es interesante que veáis como que empecéis a ver que esa definición de arquitecto es mucho más amplia. Y no solo nos dedicamos como el cirujano a solucionar un problema puntual, porque volvemos a decir, como comentábamos ayer, que entonces las soluciones sería como ciencia. Bueno, que la ciencia al final es súper tramposa, porque la física, todos los casos, o sea, si todos los casos que se salen de la norma se sacan de las reglas de la física para que no nos jodan los teoremas.
y para que todos nos pensemos que en realidad vivimos en un mundo súper controlado, pero la ciencia es lo más tramposo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, o sea, lo más incierto que existe, ¿no? Y cuanto más avanza, pues hay teorías que se contradicen a las anteriores y, ¿no? Y cuando el acelerador de partículas ya saque la partícula de Dios esta, pues Newton a tomar vientos y Einstein ya ni te cuento, o sea, que incluso esa percepción de umbral cientifista como de certidumbre no es cierta. Lo que pasa es que el hombre necesita ciertas seguridades para poder operar con tranquilidad, con cierta tranquilidad. Así que lo que os decimos es que en realidad cualquier proceso, cualquier forma de entremezclar las informaciones que tenéis en la mesa estará bien, pero tenéis que hacer ese esfuerzo. La relación o la hibridación de las informaciones, o sea, la complementariedad de las informaciones no se produce por procesos de simplificación, sino porque mantengamos las mismas complejidad o el número de informaciones que tiene cada documento. Es decir, que es muy fácil al final hacer como correspondencia si vas quitando las cosas que no coinciden y al final lo único que coincide es un punto, pero un punto no tiene complejidad. En todas estas cuestiones yo creo que lo que tenéis que intentar hacer es mantener como la complejidad que tiene cada documento en sí mismo inicialmente. Y lo único es poner de acuerdo, pero no ir haciendo procesos de simplificación. Pero los procesos de simplificación que en algún momento tendrán que producirse, pero cuando ya está todo en las armatoste construido, se producirá como por otros datos, es decir, por un dato al final de que tienes que optimizar tiempo, de que tienes que optimizar costes, de que tienes que optimizar sistemas, de que tienes que optimizar procesos de proyecto, incluso tienes que optimizar a lo mejor cuestiones de producción de los planos en el estudio. Pero antes de llegar a esos procesos hay que seguir manteniendo todas las complejidades del asunto, porque como vamos a tener que manejar todas las complejidades para el diseño del edificio, y pueden surgir modificaciones importantes que transformen las ideas iniciales que nosotros tenemos, porque hay condicionantes del proyecto, porque hay condicionantes del lugar, o porque el cliente haya cambiado los condicionantes del programa o del encargo que te han hecho, tienes que seguir teniendo todo ese ramazo de grandes complejidades para que puedas absorberlas y seguir manteniéndote en el mismo nivel. Los procesos de simplificación, nosotros una vez que tenemos coordinado todo el edificio, toda la información ya en un objeto como totalmente definido. Comentarios, dudas. No tiene por qué